Miguel, ¿para qué estamos aquí hoy? Para escuchar una experiencia cercana a la muerte. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Los Terapeutas, expertos en taras humanas. Un espacio divertido donde parar, aprender y aligerar la mochila para reconectar de verdad con la vida. Somos Miguel Alfonso y Fernando Tobías. Y hoy, Miguel, me parece, usando una frase tuya, que vamos a dar un pasito más. ¿A quién has traído hoy al estudio? No sé qué te pasa en la voz, pero esperamos que se pase. Es por poner un poco de ambiente. Halloween ya ha pasado. Pues hoy hemos traído al estudio de Prado del Fer, en Madrid, a una persona que me presentaron hace poco y con la que hablé unos minutitos, y como son estas cosas, dije, oye, ¿a ti te importaría venir al podcast a charlar de esto? Y ha venido. Entonces hoy traemos aquí a Eduardo. Hola, Eduardo. Buenas tardes a todos. Y junto con Susana. Hola, Susana. Buenas tardes. Y bueno, pues el título ya lo ha dicho todo. Nuestro amigo Eduardo tuvo a bien sufrir una parada y quedarse 60 minutitos ahí. 65 entre aquí y allí. Y además, casualmente lo atendieron en el hospital donde trabaja mi mujer, con lo cual esto como queda en familia todo. Y vamos a hablar un poquito del tema, porque hay un antes, hay un durante y hay un después. Entonces, Eduardo, si quieres empezamos por el antes, por no hacer un lío en la mente de nuestros claro que sí. oyentes. Os pongo en contexto. Yo siempre he sido un apasionado de la libertad y de la naturaleza, de los coches, de todo lo que me daba posibilidades de moverme. Y entonces terminé siendo ingeniero de materiales porque me apasionaba también descubrir cómo funcionaban las cosas. Y una vez que tuve que elegir un poco la profesión, me incliné hacia los coches de carreras, que era lo que a mí más me gustaba. Hice un máster de competición para ser ingeniero, de competición también y tal. Y estuve trabajando en ello un tiempo. Y estaba pues con el tema de los coches, lo que a mí me gustaba. Luego trabajé en una empresa de car sharing, de estas que alquilabas el coche con el móvil y tal. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque pude dedicarme a lo que me gustaba, mezclar la tecnología también con ayudar a las personas y con los coches. Para mí fue también algo muy bonito porque no solo la competición, sino poder ayudar a la gente, ¿no? Un poco eso es lo que me gustaba. Y bueno, pues estuve muchos años trabajando en ese tipo de sector, hasta que incluso llegué a tener mi pequeño éxito profesional de que empecé en la empresa esta última que os comentaba, repartiendo flyers en la calle, y acabé vendiendo la primera franquicia a nivel mundial de esa empresa. O sea que Jolín, fue pues pegaste, ¿no? un desarrollo. Tuve una suerte de dar con una persona que me llevó de la mano hacia arriba y pude tener mucha experiencia, sobre todo de vida, ¿no? De saber cómo vas creciendo en una empresa y vas creciendo en ingresos y vas creciendo en responsabilidades y te vas dando cuenta incluso, pues eso, en poco tiempo, que estuve 4 años más o menos, qué es lo importante y qué no es lo importante de la vida, ¿no? Porque incluso llegué a tener, para mi edad, con 25 años, era un gran salario, ¿no? Para mí, y vivía en el centro, en el barrio de Salamanca, en Goya, tal, no sé qué, pero bueno, me fui dando cuenta de qué era lo que importaba y lo que no, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues empezó un poco la transformación, ¿no? Mi cambio personal, porque cuando esta persona que me llevó de la mano en esta empresa se marchó, ya los valores que él tenía desaparecieron y empecé como a encontrar un poco en búsqueda, ¿no? Aunque siempre me había gustado el más allá, siempre me había gustado saber por qué estamos aquí, o siempre me preguntaba pues, cómo funcionaban las cosas, por eso estudié la carrera que estudié. No sabía cuál era el siguiente paso, ¿no? Entonces decidí dejar mi trabajo, decidí ponerme en búsqueda, empecé a hacer el Camino de Santiago también, una de las cosas que me ha gustado mucho en mi vida. Perdona, ¿con qué años dejas el curro? Tenía pues 26 aproximadamente, sí. Y ahora tienes 34. 34, sí, vale, sí. Perfecto. Por ahí, creo que sí, 26 por ahí, sí, sí. No recuerdo exactamente, pero más o menos. Es Vale, que vale, tengo sí, que para decir ubicarte un poco en el espacio-tiempo. Sí, era jovencito más o menos. ¿Te pusiste Camino a Santiago? ¿Qué pasó entonces? Claro, bueno, pues entonces en esa búsqueda empecé a descubrir la numerología, aunque ya había leído muchos libros también de cosas, vamos a decir así, esotéricas o cosas así de más allá. Mi mentalidad también un poco de ingeniero, quería saber cómo funcionaba. Y me gustaba la astrología, la numerología y todo esto, pero quería estudiar numerología porque era lo más fácil para aprender, y yo quería saber por qué funcionaba la numerología y todo esto. O sea, que el ingeniero de alguna manera sí que buscaba algo que tuviera una secuencia, una lógica, una explicación. No era me lanzo a investigar y me trago el primer libro. No, a ver qué es lo más científico o pseudocientífico que pueda ir encontrando.
Claro, sí, porque yo sabía que sentía algo dentro, pero no podía explicar por qué no resonaba ya donde estaba y hacia dónde quería tirar, y eso me ayudaba un poco a entenderme, a descubrirme a mí mismo, que creo que en esa primera fase en la que tú sabes que quieres dar un cambio, pero no sabes hacia dónde, lo primero es empezar a investigar sobre quién eres tú, qué es lo que te Indagar, motiva, ¿no? ¿no? Aunque solo sea para que tus padres, que se llevarían una alegría enorme, que su hijo ingeniero que el trabajo de éxito, lo entiendan o darles una pequeña, no sé, guarri explicación. Claro, en mi familia en ese aspecto no lo veía tan claro. Claro. ¿Por qué no me sorprende? Sí, bueno, es normal, porque Sí. también es verdad que no, cada uno tenemos nuestro camino, ¿no? Y yo en ese aspecto quizá soy un poco pionero en mi árbol, ¿no? Pero bueno, la verdad que me ayudó mucho, sobre todo a mí, a estar convencido y a intentar entenderme a mí mismo por qué me pasaba eso, ¿no? Y por qué yo tenía un convencimiento, claro, de que no era el camino habitual, ¿no? Yo ya había tenido éxito, vamos a decir, financiero, vamos a decir, personal, ¿no? En mi profesión, pero no me sentía realizado, no me sentía del todo bien. Entonces dijo, aquí falla algo, ¿no? Aquí hay algo, tiene que haber algo más que puedas conseguir en la vida, ¿no? Y bueno, pues me fui incluso esto voy a situar en el tiempo, esto fue finales de 2019, justo antes de la pandemia, que a todos nos cambió un poco. Pues me fui a vivir a Málaga con un amigo que también estaba montando cosas de coches de carreras, y como a mí era lo que a priori más me llamaba la atención y lo que había hecho hasta entonces también tenía mucha relación con coches y me apasionaba, pues dije, bueno, mientras me voy allí y mientras que me encuentro, seguro que esto me gusta, por lo menos. Y queríamos montar una empresa para que la gente pudiera pilotar en carreras de 24 horas, que era como una cosa que yo había cumplido hace años, un sueño de ser piloto, ¿no? Y digo, pues vamos allí y montamos que otros esto. también lo puedan experimentar, ¿no? Sí, yo tenía ahí un equipo y gente que corría conmigo, pero yo quería que cualquier persona que no fuera un friki. profesional pudiera decir, quiero vivir la experiencia de correr una carrera y de 24 horas, que es una experiencia súper chula, ¿no? Entonces me fui con él, me fui a vivir a Málaga allí, pero ahí empecé a notar como tensiones y señales de la vida, ¿no? Empecé a sentir cosas y empezaron a pasar cosas que me empezaban a despertar, ¿no? Por así decirlo. Me acuerdo que el día que estábamos apuntados a una carrera ya para poder hacer nuestra primera carrera juntos, y el día que terminamos el coche, que estaba en el taller a las 4 de la mañana, estaba ya solo y me faltaba bajarlo del elevador y cargarlo. O sea, nada, imaginaos, después de meses de trabajo. Me imagino lo peor. Estaba y yo empecé a sentir que iba a pasar algo. No te sé decir por qué, pero empecé a sentir que pasaba algo. Entonces, bueno, dije, no sé, estaba nervioso, la verdad. Estaba nervioso y sin explicación ninguna. Bueno, pues bajé el coche del elevador y arranqué el coche para sacarlo hacia atrás, y detrás de mí, a unos 10 metros más o menos, había un coche clásico de un amigo que valía un dineral, la verdad. Y entonces, pues resulta que al sacar el coche del elevador se me resbaló el embrague. Imaginaos, se condució, no sé, en carreras, en tal. O sea, ¿qué probabilidades hay de que te pase eso? Pues empezó a temblarme el pie, como nunca me había pasado. Se me resbaló el embrague y acabé estrellado contra él, marcha atrás. Y claro, lo primero que pensé fue, yo no debería estar haciendo esto. Es como que la vida me estaba dando señales de que no era por ahí el camino. Incluso me pasó otra vez también con ese mismo coche, ya trasladado, ya estaba en Málaga con el coche estaba debajo del coche haciendo, no me acuerdo qué era, pero ya era pandemia, y me cayó en el ojo una esquirla de algo de metal, y tuve que irme, me acuerdo, con la mascarilla que en ese momento todavía no era obligatorio ni mascarillas, pero en los hospitales sí, llevaba una mascarilla de pintor que teníamos de pintar el coche. Y ya empecé a entender, digo, aquí me están pasando como muchos accidentes que nunca me han pasado y por aquí no es. Entonces algo empezó a decirme que no era el camino, y justamente empezaron a aparecer las señales de por dónde podía ser, porque en ese momento en pandemia pues todos estábamos confinados, todos estábamos tranquilos, todos teníamos tiempo para todo. Yo estaba meditando mucho, empezando la meditación, porque tenía una pareja que era profesora de yoga y me metió mucho en ese mundo. Y era una persona que yo llamaría muy, muy conectada, ¿no? Una persona muy sensible, que cuando tú estás con esas personas al lado, tú te vuelves como un poco más sensible también, ¿no? Y en una de las meditaciones, que yo siempre estaba muy frustrado porque nunca veía a nadie, porque era una meditación que hacíamos siempre de contactar con tus guías espirituales, ¿no? Y yo no conseguía ver nada, no conseguía ver a nadie. Ella frustrado, me decía, claro, frustrado. Yo no. Yo no consigo conectar con nadie, ¿no? A mí solo me caen esquirlas en los ojos. Y ella sí, ella siempre hablaba con familiares suyos o venían gente a decirle cosas y tal. Y yo decía, joder, tal, no sé qué. Pues una de las veces me sorprendió mucho porque me apareció un hombre muy cabreado diciéndome que tenía... Ayrton Senna. Si no hago el chiste reviento, perdona. No fue él, pero bueno, sí que curioso que él murió con la misma edad que yo morí también, con 34 años justo. Joder. Cuando vi la película dije, no puede ser. ¿Ves algo? Pero bueno, algo hay, ¿no?
por hacer un poco... Por algo me habrá venido. Por buscar señales, ¿no? Dale. Entonces, ¿qué pasó? Que un día Estaba meditando te visitó. y de repente una persona, una voz... bueno, cuando tú estás meditando, tú no estás viendo una película, pero tú sí sabes lo que estás... No sé si decir visión o es que es una manera de ver que estás con los ojos cerrados. No sé si has meditado, te has imaginado algo, ves un poco lo que... Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Cómo ves las cosas, ¿no? Pues me apareció un hombre muy cabreado diciéndome que tenía que continuar con su obra. Y yo decía... Bueno, estaba súper cabreado, en plan de... No conmigo, sino como como muy tajante, ¿no? Muy enfurecido, pero muy duro, ¿no? Y que, bueno, yo veía que era Félix Rodríguez de la Fuente. Me pongo nervioso de solo de nombrarlo, porque la verdad que es una cosa que me cuesta expresar todavía. Y yo en ese momento sabía quién era Félix por los animales, el lobo, los documentales el programa. Claro, todo lo que había visto, que ni siquiera lo había vivido yo, era visto de herencia, ¿no? de esos años. Y yo no sabía qué había quedado por hacer, porque me decía, tienes que continuar mi obra. Yo no soy una persona que, a ver, me gustan los animales, tengo una perra, me encanta la naturaleza, pero no soy yo la persona fanática de los animales y de los bichos desde pequeño, para nada, o sea, no, para nada, yo me gusta otro tipo de cosas, ¿no? Y resulta que me puse a buscar en Google, digo, a ver quién es este hombre que dejó por hacer o que hizo y un poco indagar sobre él. Y resulta que ese mismo fin de semana, su hija Odile había lanzado un libro que hablaba sobre la historia de su padre, sobre lo que él hizo y lo que la gente no conocía sobre él, que se llamaba Félix, un hombre en la tierra. Y quería enfatizar precisamente la labor que quedó pendiente y la parte de él que la gente no conocía. Y claro, yo me lo compré en ebook directamente de la pandemia, me lo compré en digital y en físico, pero en físico dije, ¿esto cuándo va a llegar? Me lo compré en ebook, en ese momento me lo devoré y entendí qué es lo que pasaba, qué es lo que él tenía pendiente por hacer, que no era más que hablar del ser humano, ¿no? Porque él era un gran protector de la naturaleza. Pero le apasionaba. Un humanista. Claro, en el fondo él se dio cuenta, aparte de amar al ser humano, él se dio cuenta que la única manera de proteger la naturaleza, o el motivo por el que el ser humano no protege la naturaleza, es porque el ser humano no estaba bien consigo mismo. Entonces, al no respetarse a sí mismo, ¿cómo va a respetar otras especies? ¿Cómo va a respetar el planeta si ni siquiera está bien, ¿no? Entonces empezó a hacer documentales que ya grabó algunos, incluso en Venezuela, en África, con tribus indígenas. Qué bueno, no sabía. Sí, de hecho, la última serie de Félix se llama El hombre y la tierra. Sí, ¿será la suya? La última que hizo fue El hombre y la tierra. O sea que claramente el título habla del hombre, ¿no? Pero la gente recuerda por los animales. Correcto. Pues realmente lo que pretendía era estudiar cómo esas tribus y promulgar cómo esas tribus eran mucho más felices que nosotros, teniendo nada. Y ahí se convirtió en una piedrecita en el zapato de un sistema consumista. Sí, ahí yo creo que tuvo más y menos con... Sí, eso no nos tachen de nada, lo dejaremos en la leyenda, pero bueno, que el avión se cayó, o lo cayeron... O lo hicieron caer. Sí, pues unas semanas más tarde. ¿No? Una avioneta. Ah, avioneta. Sí, sí. Unas semanas más tarde tuvo un accidente en Alaska. Una semana más tarde de presentar una estrategia de conservación de la naturaleza, pues tuvo ese accidente que, si se ve, hay un programa que Iker Jiménez habla sobre ello, sobre el último héroe lo llama, y investigan esas causas. Yo personalmente creo que no es algo fortuito, pero tampoco se puede demostrar hasta el día de hoy. Pero bueno, el caso es que... No lo sabía, que igual hicieron caer, ¿no? A lo mejor. Bueno, vale, entendido. Lo has dicho tú. Queda claro, queda la sospecha. Da igual realmente, porque lo que un poco importa... conspiranoicos, pero bueno, lo dejamos ahí. Sí, a día de hoy ya no importa eso, ya eso pasó a la historia, pero sí que nos perdimos esa parte de que hubiera hecho, él ¿no? nos contara y nos ayudara también a ser más seres humanos, porque él tenía mucha experiencia en eso y entonces me di cuenta de lo que faltaba por hacer, de esa parte que hace muchos años alguien dejó por hacer, porque él incluso quería meterse a la política. Sí, le habían propuesto y eso dio miedo a mucha gente. Sí, le recomendaron que no, porque a pesar de que él pretendía meterse para hacer cambios, estábamos en los años, creo que era el año 75 por ahí, o 78, creo que 78, cuando murió. Justo después de aprobarse la Constitución, ¿no? Poco después. Eso es, perdón, murió en el 80, eso es, murió en el año 80 con la transición, que Adolfo Suárez con la UCD salió presidente, tal, todo esto. Pero bueno, que no es cuestión de meterse en conspiración, sino que realmente hay una obra que quedó por hacer, ¿no? Uh-huh. Pero claro, imaginaos, a mí Tú te identificaste con esto mucho y resonó mucho en ti. Claro, yo me di cuenta en ese momento que los coches me divertían, me daban libertad, me gustaba correr en circuito, me gustaba hacer que la gente corriera,
y era una cosa que me gustaba, pero me vibraba mucho más ese nuevo descubrimiento del ser humano, porque también en toda mi historia de descubrir cómo funcionan las cosas, yo siempre leía libros de seres humanos, de psicología, de desarrollo personal, que hace muchos años, yo qué sé, El monje que vendió su Ferrari, ¿no? Libro que hace muchos años que salió. Claro. Marte y Venus en el dormitorio, ¿no? Para ver cómo el tema de relaciones, o sea, todo temas de seres humanos, temas de cómo funcionamos. Y el ver la puerta abierta, oye, continúa por aquí, ¿no? Por intentar que la gente sea feliz. Incluso yo mismo me he dado cuenta que yo no era feliz, que la vida a mi alrededor algo fallaba y que no era lo correcto, ¿no? No estábamos viendo de acuerdo a eso que yo veía en gente, ¿no? Y más indígena, con menos cosas y disfrutaba mucho más que nosotros. Vamos, que traías ya una pedrada de serie, de buscador, de aquí no me acabo de encontrar y algo en mi vida no va por los cauces que nos han vendido, que son los del éxito, y eso en ti no resonaba. Claro. Y aparte tuviste esta experiencia. Por ir dándole porque es que la gente tiene poca atención. Y entonces, si alargamos esto mucho, resulta que luego ves, no, es que no me da tiempo. Entonces, vamos a ayudarles a que vayan llegando. Tráenos tú, de la manera que tú quieras, al momento cero, a tu nacimiento. Pero espera, que necesito saber. Pero ¿llegaste a materializar algo en relación a la continuidad de la obra de Félix Rodríguez de la Fuente? Pues lo primero que hice fue intentar contactar con alguien que me ayudase, porque yo no tenía ningún tipo de nada, o sea, ni de conocimiento. Yo no soy un experto en el tema, sé que me apasiona, eso sí, lo llevo dentro ese fuego, pero no tengo ese conocimiento ni esa, vamos a decir, capacidad de divulgación. Entonces, lo primero que casualmente la vida, ¿no? Hablando de casualidades, me trajo un casting del programa Volando Voy, de Jesús Calleja. ¿Ah, sí? Entonces dije, joder, qué perfecto para poder conocer a este hombre, poder hacer un programa con él y decirle a él lo que he visto y, oye, vamos a hacer esta serie, ¿no? Con él, que seguramente él pueda... Tiene medios, contactos, etc. Pueda hacer más que yo. Entonces, ¿qué pasó? Hice como por así decirlo el casting para llegar a hacer ese programa y acabé grabando un programa con él en Cantabria, en Valles Pasiegos, y fue una experiencia muy chula. Lo que pasa es que él, yo creo que en ese momento no estaba disponible para lo que yo quería. Estábamos en pandemia también y era muy difícil acercarse a él. Aunque el programa estaba, por así decirlo, todo cerrado, en un núcleo cerrado de gente, no me dejaron acercarme a él y no le pude decir estas cosas. No ocurrió, vale. Sí, no ocurrió. Fue eso. ¿Y luego has tenido oportunidad de darle continuidad? Empecé a seguir buscando ayuda y dije, bueno, voy a contactar con la hija de Félix, porque digo, a ver, mejor que ella, no hay nadie... Claro. Y entonces hablé con ella y la verdad que ella me dio un gran consejo y me dijo, mira, yo no quiero que tú hagas lo que hizo mi padre. Ella desde la barrera, por así decirlo, me decía, quiero que tú te descubras a ti mismo y hagas por ti mismo lo que tú vienes a hacer, ¿no? Porque ella tenía miedo de que fuera una réplica, ¿no? O que no siguiera mi fuego, ¿no? Mi camino, mi propio camino. Entonces me dio ese consejo y dije, bueno, vale, entiendo que tampoco quería involucrarse mucho. Además, había tenido la fundación de Félix que cerró también hace tiempo. También dije, bueno, la tendremos ahí como ayudante, por así decirlo, ojalá de cámara, pero no como activista en este proyecto. Y entonces ahí fue cuando empecé a caer en lo que me va a llevar al infarto. Empecé a intentar dilucidar cómo sacar esto yo solo, empecé a ver que era un proyecto demasiado grande para mí, empecé a no atreverme, empecé a vivir mucho tiempo solo y estar conmigo mismo y de alguna manera no ser capaz de llevarlo a cabo y no ser capaz ni siquiera de decirlo. Recuerdo un vídeo que me grabé en aquella época que me trababa, me estaba grabando mi pareja y no podía ni decirlo. Era como que empezó un bloqueo, ¿no? Muy fuerte. No sé por qué, no sé tal, pero bueno, todo eso me llevó a que estuve unos años bastante, vamos a decirlo así, deprimido por no poder hacer lo que yo quería y tener que buscar como alternativas para salir a flote, entre comillas, ¿no? Para estar medio bien, pero yo sabía que no era lo que me estaba resonando. De hecho, me puse a restaurar motos, o sea, me puse a hacer un poco lo que ya había hecho antes, ¿no? Pero con motos y tal, para evadir un poco esa sensación de no poder desagradable, atreverme, ¿no? Y también al estar solo. Quizás una frustración vital. Sí, estuve demasiado solo mucho tiempo y eso me llevó al final a lo que os digo, al infarto, porque tenía más eso, una sensación de frustración vital más que un problema de salud, porque físicamente estoy bien, hago deporte, como bien, me muevo. Te cuidas, sí. No tengo, por así decirlo, ningún factor de riesgo ni familiar ni antecedentes, pero un día, después de venir de Roma, de un viaje a Roma, estaba jugando al tenis. He jugado muchas veces al tenis con mi tío, jugaba con él, estaba, vamos, perfectamente, corriendo para todos lados, para arriba y para abajo, tal. Terminé el partido de tenis y sentí un desgarro en el centro del pecho. Un desgarro que duró como 4 o 5 segundos, se me quitó la respiración, pero pensé que era un espasmo o algo así, que no iba a ir más allá. Y 15 minutos más tarde
me cogí el coche para irme al campo a pasear con mi perrita, con Golondrina, y resulta que empezaron a temblarme las piernas, los brazos, a sentir que algo no iba bien, se me cerraban como los ojos también, como perdiendo un poco la conciencia. Y suerte que estaba conduciendo en una ruta que tenía la opción de ir al hospital. Entonces yo, tengo que decirlo, la verdad, no soy fan de los hospitales, nunca voy, no me gustan las pastillas, no me gusta. Pero en ese momento algo me dijo, en plan, no hay duda. Tira para allá, tira. No hay duda, me fui para el hospital, aparqué en la puerta de urgencias y allí me recogió un celador directamente porque me vio tan mal que directamente me metió en silla de ruedas. Él entregó mis datos y directamente me metió a un box de estos de triaje porque vio que estaba muy grave. Y allí mismo el corazón se me paró cuando me estaban intentando poner los parches para hacerme un electro a ver qué me estaba pasando. Todo esto que os cuento ya no es algo que yo haya vivido, claro, ya es la experiencia que tengo después de haber ido ahí al hospital y hablar con todos los que me atendieron. Que te lo contaron. Que fueron mucha gente, estuvieron 20 y tantas personas allí atendiéndome, pero vamos, se me paró el corazón allí en urgencias en el hospital de Fuenlabrada. Me pasaron al BOS vital, ¿no? Es donde se hacen las intervenciones así más críticas. Y estuve pues 65 minutos. Repetimos. 65. 65. Sí, si la gente se extraña, es que claro, no es lo mismo, se suele hacer media hora cuando es una parada en domicilio y no ha sido asistida adecuadamente al principio, pues como mucho media hora. Pero cuando es una persona joven que se te para en las narices y en el hospital con todos los medios, claro, tú estuviste oxigenado y estuviste recibiendo reanimación profesional desde el principio, con lo cual había muchas cartas para sacarte adelante bien. Por eso entiendo que estuvieran ahí 65 minutos dándolo todo. Sí, la verdad. Pero estuviste 20 y tantos en asistolia, ¿no? Sí, tuve 25 minutos en los que no había fibrilación, que estaba ahí plano, ¿no? Vamos a decirlo. Asistolia. Muerto. Yo no sé el término, pero bueno, será así. Asistolia, sin diástole y sístole, ¿no? Ahí parado el corazón, ¿no? Y a partir de los 25... Luego te doy un tutorial. Y a partir de los 25 minutos empezó la fibrilación y empezaron a darme las descargas estas que se dan cada a desfibrilar cada 2 minutos el protocolo. Y a meterme todos los medicamentos. ¿Y te metieron cuántas? 28 inyecciones de adrenalina. ¿Y descargas? Pues cada 2 minutos, durante media hora, pues yo qué sé. Sí, casi, pues bueno, sí, 50. Ahí, pues, sí, unos 30. Sí, bueno, un poco menos, unos 15, 20, por ahí, no sé, depende. No sé exactamente el número, pero Bueno, me dijeron que eran muchísimas. Que no era, la verdad que el cardiólogo, Javier de allí del hospital de Fuenlabrada, no desistió, que es una de las cosas que yo fui a preguntar allí, porque aparte de que hubiera mucha gente, por lo visto había como un sentimiento común de que eso iba a salir, que tenían que intentar. Que había que lucharlo sí o sí, ¿no? Qué Sí, bueno. sí. De hecho, había una chica que se llamaba Ana Fe, una celadora, que estaba allí también, y me decía que lo típico de cuando una persona está, vamos a decir, muerta, se desfigura un poco, no está del todo bien, ¿no? Y me decía ella, es que tú estabas como una estatua romana. Dice, estabas como con buena cara, por así decirlo, no estabas desfigurado, no estabas... Y tenía una sensación de que iba a salir. Que había Entonces, vida, ¿no? Ana Fe tenía fe. Sí, que el nombre no veas. El nombre Claro, es que para todo el aspecto cuenta en la vida. Hombre. Oye, esto nos pasó también con nuestro invitado Ángel, que estuvo en la calle y decía, oye, a mí me trataban mejor porque tenía buen aspecto. Pues hasta para eso, tener buen Hasta aspecto para que te ayuda. resuciten es mejor Claro, tener buen porque no aspecto. hemos- Y ser guapetón, mejor guapetón y buen aspecto. A ti en 2 minutos te decimos, este tío... Pásalo al fondo, a la derecha. A este le hacemos un favor dejando que se quede aquí y eso. Pero un tío guapetón como tú, dice, este hay que sacarlo. Pero claro, es que eso realmente es, ya te digo, genera No es presión de habitual, decir, ¿no? "Ey, que No este es tipo puede salir, habitual. que es que tiene buen aspecto, que estamos aquí nosotros haciéndole todo lo que necesita". O sea, muy heavy la experiencia ¿Y qué pasó? para el personal y para ti. ¿Y qué pasó, Eduardo, por Dios? Sí, que Claro, estamos bueno. aquí en Vilo. Sabemos cómo ha terminado Sabemos, la historia. sí, El final claro. lo sabemos porque estamos hablando con un ser humano de carne y hueso, pero ¿qué pasó ahí? En ese momento, os cuento una prolongación rápidamente más. Me reanimaron, yo no era consciente, por supuesto, y me trasladaron de hospital. Y me trasladaron de hospital al 12 de octubre en ambulancia, escoltado por 2 coches de policía. Oye, antes de eso, antes nos has dicho que te Sí. trataron fenomenal y que estás súper agradecido con la gente de allí, ¿no? Sí, yo estuve allí, estuve de Que mi vuelta. mujer trabaja allí, entonces Este para enviar un saludo, para enviar un saludo. Para Javier, el cardiólogo, para el celador. Juan Diego, Para la claro. gente del es que hay hospital de tanta gente Fuenlabrada, que es un hospital que allá han nacido mis 2 hijos. O sea, Sí, tengo que agradecerles tanto porque Joder, es la que... vida. Sí, he ido ahí varias veces. La verdad que me encanta poder saludarles y agradecerles. Ellos dicen que es su trabajo, pero para mí es, imaginaos, ¿cómo devuelves tu ese vida. favor? Mm. No, imposible, imposible. imposible. Sí, la verdad que es increíble.
Y- ¿Vas en la ambulancia? ¿Te ¿Un coche por trasladan? delante? otro Sí, me por detrás? trasladaron en la ambulancia, se me volvió a parar en la ambulancia, que Corazón. ahí tenía la máquina puesta, no me acuerdo cómo se llama la máquina que te reanima, Bueno, llevas el desfibrilador que va conectado, el marcapasos, el y que te luego, hace- y luego el Lucas, que es un aparato que te va haciendo el masaje si te paras para no Pues estar el- haciendo la mano. Pues es un aire comprimido, te El Lucas. pones eléctrico ahora. Sí, me contaron que tenía el Lucas este puesto y me reanimó el aparato ese también otra vez. Se me paró y volvió a funcionar. Y os cuento esto porque al final lo que yo viví, lo viví o me di cuenta cuando me desperté. Yo me desperté al día siguiente del infarto porque esa noche me hicieron un cateterismo de urgencia. Se atrevieron a hacerme el cateterismo que no sabían muy bien si hacerlo o no. Al final me hicieron un cateterismo de urgencia y a mi familia dijeron, oye, pues No sabemos qué va a pasar. lo más probable es que si se despierta tarde tiempo y si se despierta después de este tiempo a ver cómo ha quedado. Claro, yo me desperté además esa misma noche varias veces, pero bueno, el caso, yendo a lo concreto, cuando el día que me desperté estaba como medio un poco atontado todavía y empecé a contar lo que había visto, que esto es lo bonito, ¿no? Y es que primero pregunté si había venido escoltado por 2 coches de policía, porque yo los había visto. Que esto es una cosa muy curiosa porque me dijeron, ¿cómo puedes saber que han venido escoltados por 2 coches de policía? Llevas dentro de la ambulancia inconsciente. Y es que yo tengo el recuerdo de desde arriba ver la ambulancia y los Salir, 2 ¿no? coches. Salir del cuerpo, ¿no? Claro, no recuerdo salir del cuerpo, recuerdo ver la ambulancia. Porque es verdad que sí que he tenido una secuela después del infarto que es perder memoria del pasado. Es verdad que tengo Amnesia retrógrada. sí, tengo algunas cosas de mi vida que me cuenta, sobre todo mi pareja, me dice, ¿te acuerdas cuando estuvimos? Pues no me acuerdo, ¿sabes? O cosas así, ¿no? He perdido, pero vamos, doy gracias a Dios por... Esto le pasa a Fernando y sin haberse infartado, ¿eh? Mi novia me lo dice habitualmente, que no recuerda muchas cosas. Pero sí, tuve ese recuerdo y claro, es que lo tenía muy claro. Digo, es que han venido 2 coches de Pero que policía. era imposible que tú lo vieras, ¿no? Porque Claro, estabas estaba dentro de la ambulancia, dentro, tapado con una manta. Inconsciente Eh, con el inconsciente. y con el Lucas. Sí. Y entonces eso ya fue curioso, desde luego. Y lo siguiente que conté fue que había visto a mi abuelo. Mi abuelo murió hace 20 años, sí, 20 y tantos años. Él murió también de un tema de corazón. Y yo tenía una conexión muy especial con él, la verdad. Y de hecho, cuando él murió tengo otra anécdota que contaré más adelante. Pero yo estuve en un juicio, en un tribunal, y recuerdo que conté eso. Recuerdo, está grabado en Instagram, ¿no? Está todo grabado ahí en la UCI contando esto. Yo estuve en un tribunal que era como la antigua Roma. Era una especie de mesa larga con varias personas. Detrás había columnas como romanas, como si fuera un templo romano detrás. Y ellos me decían muy seriamente que no me podía quedar, que no era el Ahí, momento, no te que podías no quedar me ahí. podía quedar ahí. Y de hecho me lo decían sin hablar, era una especie de telepatía. Y a mi izquierda estaba mi abuelo y él estaba como acompañándome para ayudarme a volver, porque yo no quería volver. Yo estaba en una sensación, yo ahí tenía tranquilidad, yo no tenía ni echaba de menos a mi familia, ni a mi gente de aquí, ni mi vida de aquí. Yo sabía quién era Eduardo, que Sí. tenía una vida, tal, pero no tenía esa sensación de echar de menos. No tenía, Ujú. Estaba en paz. Estabas en paz. Sí, pero yo no quería volver, la verdad, porque para mí volver significaba que me dolía el cuerpo. Literalmente sentía dolor en el pecho, claro, de las costillas rotas y tal, supongo que de ahí me venía el dolor. Y yo no quería volver, me costaba muchísimo. De hecho, contaba que era como empujar un carro con ruedas cuadradas. Imaginaos el esfuerzo que tenía que hacer para volver al cuerpo y yo solo no podía. Y mi abuelo me ayudaba, mi abuelo me empujaba, vamos a decirlo así, pero con un soplido. Era como, la fuerza era como una especie de viento que te lleva, pero era mi abuelo. Yo sabía que era mi abuelo, yo veía su cara, veía su cuerpo, sabía que era mi abuelo, estaba conmigo acompañándome. Y claro, cuando me despierto y cuento esto, pues lo primero que, claro, mi familia alucina y yo un poco también, porque yo tampoco sabía muy bien si era efecto de los fármacos. De los aunque las drogas. yo había leído mucho sobre experiencias cercanas a la muerte también, pero aún viviéndolo, dices, quiero poner en duda esto. Me lo ¿no? puedo estar inventando, te lo cuestionas. Sí, No lo entendible. sé, pero justamente esos días llegó mi tío con un libro, que fue el libro que me ayudó también a integrar lo que me había pasado, que fue el libro del doctor Manuel Segara Sanz, en el que contaban que muchísima gente como yo, que había tenido parada cardíaca, le había pasado lo mismo que a mí, había visto familiares, habían visto el juicio, no sé qué, tal, y dije, claro, esto es lo que yo he visto, es que confirmadísimo que no es una... Que no me lo he inventado. Claro, lo hemos inventado yo, porque yo tampoco me quería fiar mucho de mí mismo, ¿no? Ujú. A pesar de que me gustaba y es un buscador toda mi vida, pero... Sí, él ha estudiado muchísimos casos, es un médico, además, bueno, ya por la edad ya no es tan activo, pero
que ha estudiado todos los casos de gente que ha sufrido parada, y él además tiene los conocimientos para separar lo que es una alucinación de un estado inducido por fármacos de lo que es una experiencia real, por los parámetros y los patrones que llega una alucinación. Y bueno, y para que no te quedes solo en esto, yo no voy a entrar en esto hoy, pero sí que digo que esto que estás contando, yo tengo un familiar mío muy directo de grado 1 de cercanía que vivió esto mismo. O sea, estuvo ingresado en urgencias, no voy a decir el nombre de la persona para no así romper la intimidad, pero vio y escuchó todas las conversaciones referentes a él o ella, no quiero dar pistas, a mis padres hablando con los médicos, vio cómo ingresaron a una chica que había tenido un accidente, o sea, lo describió todo. Perfectamente, ¿no? Y le pasó lo mismo que a ti. La tuvieron que empujar para volver. No quería volver, sabía que el cuerpo era dolor y que dolía, y estaba allí tan pichi, y no quería volver. Y la empujaron literalmente para que volviera. Si no, no quería. Y un director de colegio con el que yo he trabajado muchas veces me contó la misma experiencia en un accidente de tráfico. Me contó todo desde arriba, y desde arriba estuvo viéndolo todo el tiempo. Podría citar muchas más, pero como muestra un botón. Es decir, que esto ya es una cosa que está ahí. Así que continúa porque somos todo oídos. Nada, lo que estás diciendo efectivamente es una cosa que quizá antiguamente era más difícil de tener evidencia, pero hoy en día, como nos comunicamos todos, estamos todos unidos, ya hay tanta gente, tantas personas a las que está pasando esto, está tan estudiado también, como tú bien dices, ¿no? Que este hombre no es que diga voy a hacer una recopilación de gente que dice esto, sino vamos a estudiar si esto realmente es una alucinación o no, que también en el libro lo explica, ¿no? Pues a mí realmente ya no me caben dudas. Aparte de que yo lo he vivido, es que ya no hay dudas. Otra cosa es que tú lo hayas vivido o no, otra cosa es que creas más Sí, en para cómo ti es. para ti es certeza y punto. Pero lo que yo me di cuenta rápidamente, bueno, me di cuenta, evidentemente lo viví, es que tu conciencia no desaparece. Después, tú quizás no eres no eres tu personalidad, lo que tienes aquí, lo que aquí piensas, lo de pues, echar de menos a tu familia, a tus amigos, tal. No es algo que yo me lleve a ese plano, porque yo no estaba sintiendo eso. Yo tenía efectivamente esa paz con lo que había vivido antes, sabía quién era, tenía la conciencia, pero no echaba de menos nada de la tierra. Pero desde luego yo sabía quién era. Yo estaba allí, estaba con un familiar mío, yo reconocía quién era mi abuelo, yo sabía que era Eduardo. Había conciencia. Llámalo alma, llámalo como quieras, pero había conciencia de quién eras tú y de quién era ese señor de tu izquierda. Eso es. No sé qué hay más allá del juicio. Eso sí que es verdad que yo no he vivido más allá. De hecho, a lo mejor incluso la experiencia fue más larga, pero yo no recuerdo haber visto más porque mi memoria se fue afectada. Sí hay gente que recuerda más pasos, ¿no? Una luz o no sé qué, tal. Pero sí que yo tengo clarísimo que la conciencia no desaparece. ¿Y qué cambios ha traído esto? Aparte de lo que la información que puedas no recordar a nivel consciente, pero que quizá en una actualización 3.0 sí que te la ponen allí, porque por lo que yo he podido ver cerca, te actualizan y te aportan bastante información que puede ser relevante en ese momento de tu vida por un motivo concreto. Mucha gente dice, ¿y esto por qué no me pasó a mí, que yo tuve tal? Pues porque no sabemos por qué unos sí y otros no, y que uno sí no significa que otro no, y que todo sea mentira, otro sea verdad. Entonces, esto lo dejamos en el ámbito que cada uno lo coloque donde sienta que lo debe colocar. Pero en tu caso... Sí, y adelanto un dato. Esto le ha acontecido en febrero de este año. Sí. Para que lo ubiquemos, estamos en noviembre. 8 o 9 meses, ¿no? Sí, para eso, para que lo ubiquemos, que esto es reciente, que no es una experiencia que le pasó hace 5 años. Esto le ha pasado a Eduardo este febrero. No, totalmente. Estoy en plena rehabilitación todavía, o sea que... Por eso. Entonces, la pregunta de Miguel, ¿cómo ha cambiado tu vida a las consecuencias que ha traído en tu camino? Pues enseguida, cuando empecé a recobrar un poco la conciencia, me di cuenta por qué me había pasado esto. Porque al final tienes una sensación, vamos a decirlo así, una lucidez. Yo tenía una lucidez cuando volví muy fuerte, ¿no? De que, aparte del más allá, yo sabía que esto era como una oportunidad y un impulso, una colleja para atreverme a hacer lo que yo tenía que hacer. Porque precisamente eso es lo que llevaba años postergando, ¿no? Esos bloqueos. Este bloqueo que yo no quería hablar, no quería contar. De hecho, me había hecho un Instagram antes, el año pasado, que yo no utilizaba redes sociales, para empezar a comunicar y hablar y a entrenar. Porque digo, algún día tendré que hablar, pero todavía no voy a hablar. Y solo era como un secreto para mí. Y solo me dedicaba a contar mi vida, el Camino de Santiago, tal, no sé qué. Pero no contaba nada de ese proyecto que en algún momento me fue encomendado, ¿no? Yo tenía ahí la recámara. Uh-huh. Y entonces al volver me di cuenta, digo, esto ha sido para que decidas cambiar tu vida de verdad y decidas apostar por esto que te hemos dado, este regalo o esta misión o este propósito, que para mí es un regalo porque va alineado conmigo, ¿no?
y te atrevas a hacer una segunda oportunidad y dejes de buscar el más allá, porque O ciertamente... sea, te llevaron al más allá para que metieras tus narices en el más acá y hicieras lo que tenías que hacer. Sí, una conexión a tierra. Para mí fue una conexión a tierra. Increíblemente, Un camino peculiar, llevarte al más allá para traerte a tierra, pero tiene sentido, ¿no? Para ti, por lo menos. me dio toda la paz porque ya no tenía que leer más libros, no tenía que buscar más. Ya lo sabía. Pero Ahora ya es- has estado aquí. Qué Venga. bueno. Te comparto que uno de los fragmentitos de las cosas que se trajo Esa persona. esta persona de mi entorno, una de las informaciones que trajo era: no os paséis todo el tiempo mirando a lo del más allá porque eso te despista del más acá. La nariz ahí y ahí es lo que tenéis que hacer. Luego ya comprenderéis y entenderéis, pero ahora estáis ahí para hacerlo de ahí. O sea que al final Totalmente. te envían el mismo correo a unos y a otros. Incluso los médicos en el hospital me dijeron, mira, hay gente aquí que vemos con cosas menos graves que tú y se van, y gente con cosas muy graves como tú que no se van. Y la gente cuando no se va es porque tiene algo que hacer. Me lo decían los médicos. Joder, pues que un médico te diga eso ya es temita. Entonces, claro, dices, es que no podemos explicar realmente a nivel médico porque gente... Porque sí y otros no. Claro, y entonces ellos tienen esa sensación y me lo contaron así. Yo además lo tenía esa sensación en el cuerpo de decir, no vengo para esto. De hecho, no me lamenté porque a mí, no, todo lo contrario. Es que yo sabía que era una colleja. Era un regalo. Una colleja y un regalo. De Un alguna regalo con... manera sentiste que no puedes ahora dejar de hacerlo, ¿no? Si te han traído expresamente para ello. Si dando una segunda oportunidad... Es una segunda oportunidad. Claro, es una segunda oportunidad. No significa que esté el camino hecho, significa que... Tienes que que construir, tienes que hacerlo. lo tienes que Tienes que construir. Y lo hacerlo. tienes que hacer. ¿Cómo cambió tu autoexigencia, tu presión, tu sensación de frustración, de no puedo? ¿Dónde está ahora? ¿Qué queda de eso? ¿De prisa, de apriete, de angustia, de no, esto no es? ¿Cómo estás ahora? Pues lo primero que tengo muy claro, que es que hagas lo que hagas en la vida, tú tienes una misión, por supuesto, pero tienes que disfrutar el camino. Porque a veces yo he sido muy exigente conmigo mismo y a veces lo sigo siendo. Y para mí creo que esta experiencia también me dio la oportunidad de darme cuenta que la Tierra, vivir aquí en este Planeta. en este planeta, es vivir todos los días, vivir enraizado, vivir en el presente, vivir con la gente que tienes, estar cerca de la gente y poder disfrutar de las interacciones que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo grabado a fuego es: estamos aquí para disfrutar del camino con la gente que tenemos cerca. Todo lo demás no importa. Conseguir los objetivos son como horizontes hacia donde vas caminando, importantes porque son tu misión, vamos a decir, de alma o de persona en esta vida, pero no te puedes dejar perder de por el disfrutar de la camino, gente, sí. porque además de un día para otro Ya no estás... hay gente que no va a estar. Literal. Parece que tiene mucho sentido eso, ¿no? Con lo que has dicho antes de que te estabas aislando, que te estabas alejando de la gente. Y esto es como, no te alejes, que eso te lleva a otro camino, ¿no? Como escucha Susana, ¿te das cuenta cómo hila la No, tía? es que no te rías. Me ha llegado muy potente cuando antes estaba hablando de que estaba aislado y ahora ha puesto el foco en Disfrutar relacionarse con la y gente. disfrutar con la gente. Sí, porque al final yo creo que todos en algún momento de esta vida nos hemos dado cuenta que lo único realmente que tiene valor es el tiempo que compartes con alguien con el que estás bien. Puede ser contigo mismo también solo, pero también con Con tu tu gente, padre, ¿no? tu amigo, eso es lo que más valor tiene y lo que en el fondo, cuando estás en un hospital, en una cama, sufriendo, echas de menos. No hay otra cosa que tenga más valor, no hay nada material que pueda hacerte más feliz que un abrazo de un gran amigo en ese momento. Y eso en el día a día es importante, a pesar, como digo, de hacer tu misión, ¿no? Que quiero decir, esto no se nos puede olvidar, que hay que tenerlo como, por así decirlo, como bandera, que nos acompaña en todos los caminos, pero tenemos que caminar, tenemos que ir hacia un sitio. Una de las frases que tengo ahí grabada, que siguió llegando con el tiempo, porque no fue solo la experiencia. En el caso de este familiar mío, le siguió llegando información después, a través de sueños y de otras vías. Y una de ellas era: la base de la evolución del alma son las relaciones humanas. O sea, fíjate la importancia que dejaban claro, las relaciones humanas. Es a lo que más importancia daban. Es donde está el conflicto, el sufrimiento, el dolor, el amor y el descubrirnos, encontrarnos. Tú te retiraste, fíjate, y ahí se te apagó el corazón, se te rompió el corazón en ese retiro hacia adentro, y te empujan, y ahora, por lo que te he escuchado y he ido viendo, ahora es todo lo contrario, valoras muchísimo ahora el estar con las personas y que sea un estar de verdad, no de puntillas, no corriendo. Totalmente. Y enlazándolo con lo que
nos compartía recientemente Eduardo Jauregui en otro episodio de nuestro podcast, con ese espíritu, hablas, ¿no?, de disfrutar lúdico, ¿no? Porque si nos tomamos como muy en serio, no, es que he encarnado, es que yo he encarnado con una misión, es que mi propósito, claro, si nos tomamos muy en serio y acabamos convirtiéndolo en material para exigirnos, fustigarnos y flagelarnos, pues para ese viaje no cogemos estas alforjas. ¿Para qué? Para eso no nos vamos hasta el más allá. Para eso no vamos para el más allá. Entonces yo creo que está muy bien lo que estás diciendo, que si a ese propósito, si a ese para qué, si a esa misión, y disfrutándola y compartiéndola, ¿no? En la medida por lo menos que sea posible. Yo creo que no perder de vista ese elemento de disfrute es esencial, ¿no? Y me viene ahora, y no me enrollo más, que luego me echan la bronca, me viene el recuerdo de Carlos Alcaraz, nuestro querido tenista, que su entrenador y su familia se preocupaban cuando venía el entrenamiento serio. Cuando venía a entrenar serio y no se divertía en el entrenamiento, por muy bien que le golpeara la pelota, se preocupa. O sea, algo está fallando. Que fallaba, que luego eso tenía consecuencias en la competición, ¿no? Entonces, si juegas al tenis, eres el número 1, pero no estás disfrutándolo, si nos dedicamos a una labor de acompañar a almas o escuchar, o yo qué sé. Pero es con sufrimiento. Es con sufrimiento. O encabronado, o que puede estar encabronado. No, que es que vengo a salvar almas y estoy encabronado, pues que igual no es por ahí, que igual no sé, puede que sea el qué, puede que sea el hacia dónde, pero el cómo no es, ¿no? Entonces, hoy, fíjate, no es casualidad, cuando nos hemos un poco hemos compartido un instante antes de empezar la grabación, ¿no? Me ha llamado la atención que lo que tú justo has formulado ha sido esto, ¿no? Has dicho lo has puesto encima de la mesa, ¿no? A disfrutar en esta grabación, ¿no? Entonces parece coherente con lo que estás transmitiendo ahora, como que eso lo has tenido, como que ahora lo tienes muy presente, ¿no? Ese para qué, ese camino, esa misión, pero que no sea de cualquier manera, ¿no? El disfrute, acompañado. Ahora estoy disfrutando porque lleva aquí como 10 minutos hablando y luego dice que soy yo el que se enrolla. Entonces estoy frotándome las manos, digo, luego le voy a sacar el minutaje y le voy a decir... Parece un zipizape. Pues la frase... Pero os lo pasáis bien entre los dos, eso también es importante. Si no podríamos estar aquí. Sí, no lo disfrutamos, pero sí, pero te encaja, ¿no? Es que estás ahí, ¿no, Eduardo? Disfrutar, que lo has dicho varias veces, es súper importante eso. Y esto es que no hay un premio al final del camino. O sea, bueno, no lo sé. Hostia, qué bueno esto. No lo sé en el más allá, pero desde luego en esta vida lo que te llevas es lo que has recorrido. Yo en ese momento en el hospital, yo miraba hacia atrás y no hay nada... No hay nada que sea importante en ese momento, sino que esté mi familia cerca, que yo me pueda abrazar con mis amigos. Todo lo conseguido, pasado está, pero tenía los recuerdos de haber vivido cosas con la gente que quería. Ya está. ¿Eso lo recordabas allí? Sí, en el hospital. Allí en el otro sitio no. En el otro sitio no tenía ninguna sensación de menos nada. No había apego. No había apego. Estaba todo bien. Todo bien, en paz. Aunque no quería volver. Cierto es que yo no podía decidir sobre mí mismo. Es una cosa que no he dicho, pero yo no podía decidir. Yo no podía decir me quedo. O sea, estaba como a su merced. O sea, ellos mandaban sobre mí. Yo no podía decir, yo me quedo. No, ellos hacían contigo lo que ellos estimaban. Y en ese momento te dijeron claro que tenías que volver y punto pelota. Pero yo no podía decidir. Me acuerdo que era un juicio. Es un juicio. Tú no estás decidiendo. Tú estás siendo juzgado, por así decirlo. Y te impone una sentencia. Usted vuelve. Eso es. Yo he oído algunos que... Porque cuando hablas de estas cosas raras por ahí sale gente que te dice, oye, a mí me pasó, y te lo cuentan así como por lo ajini, que sí les daban a elegir, pero salía de ellos, sí que les vinculaba el amor a los seres queridos y entonces algunos podían elegir. En algunos casos no dejan elegir y en otros casos sí que puedes elegir. Y bueno, claro, los que lo cuentan es porque han elegido volver. Otros a lo mejor han elegido no volver y ya está. De eso no nos enteramos. El más allá es más amplio de lo que yo pude ver seguro. O sea, porque además eso es como vamos a decir, una antesala, ¿no? No sé si antesala, pero es una parte, evidentemente. No sé qué hay después, pero que hay más. Para mí es la respuesta que te deja tranquilo, ¿no? Es como, vale. Como una confianza y una tranquilidad en que hay una continuidad después, ¿no? Fuera del cuerpo. Pero yo lo que me quedo es con la receta que te trajiste, me la anoto, ¿no? Una misión con amor, ¿no? A los demás y se me ha olvidado que era lo otro. Ay, abuela. Disfrutar. Eso es un lapsus y los lapsus tienen porqué. Tienen su porqué. A mi familiar le dijeron eso. La vida es para disfrutarla, pero así, ¿eh? La vida es para disfrutarla. Era para vivirla, disfrutarla y aprender de ella. Y luego decían, sed felices, pero de verdad. O sea, eran como órdenes muy claras. Es que si os fijáis, hilándolo con la misión que os decía de Félix, las tribus indígenas y lo que él descubrió, que la gente que vivía integrada con la naturaleza,
aparte de tener mucho más tiempo libre, porque para sobrevivir tenían su pequeña chocita y cazaban un poco al día, pero no pasaban 8 horas cazando al día, cada día durante 52 semanas al año, Sí, como nosotros. sino que pasaban incluso como 4 o 5 horas al día como máximo haciendo cosas para sobrevivir y el resto lo dedicaban A a disfrutar. estar entre ellos jugando, interactuando, cantando, cantando, danzando. bailando, haciendo fuego, contándose historias, Pintando. Eran más perfil funcionario que autónomo. Sí, sí, sí. sostenidos por la naturaleza en este caso, pero sí, es cierto, pero no es una casualidad que esa gente esté más feliz, es que las interacciones humanas, la calidad de relaciones humanas que esa gente puede tener es mucho mayor que la que tenemos en nuestro día a día, incluso con nuestra familia. Sin duda. Tú llegas llegas a la cena con tu familia o con tus hijos, tus padres, y generalmente, aparte de contarte qué has tenido en el día, no puedes profundizar con esas ganas porque estás cansado. De hecho, compartes pocas horas del día con ellos a nivel, vamos a decir, de disfrutar, por así decirlo. Ellos trabajan, tú trabajas, cada uno en su sitio. Sí, hola, ¿qué tal? La cena, no sé qué, pompo, y luego le añades la pantalla y Netflix y adiós. Solo en los antiguamente pueblos o en los pueblos que quedan, en los que sí que la gente está más en la calle, incluso que tu vecina es la que te puede echar la bronca a ti porque te conoce y entre la gente se ayuda y trabajan entre todos juntos, solo hay todavía esa interacción que en el fondo es lo que hace feliz a los seres humanos. Es que no hay más, y creo que además en pocos años nos vamos a dar cuenta a toda la sociedad y vamos a volver a priorizar eso, mucho más allá que tener cosas materiales que nos distraen. Y pregunta que me viene también con la intención un poco de ir concluyendo el programa contigo, Eduardo. Y eso te pasó en febrero, estamos en noviembre de 2025. ¿Es como una actitud de fondo, como quieres vivir y como ya estás viviendo? Y en lo concreto, también has utilizado la palabra rehabilitación, pero en lo concreto, ¿has dado pasos que tienen que ver con tu propósito? ¿Hay novedades en tu vida actual respecto a todo lo que nos has compartido? Pues sí, porque como os decía, el proyecto me asustaba tanto porque era tan grande que yo decía, esto no lo puedo acometer de ninguna manera. Entonces, cuando he salido del hospital me he dedicado a desglosarlo en pasos, en partes. ¿Cómo te comes un elefante? Pues partiéndolo en trocitos. A cachitos. A cachitos. Entonces, la primera parte del proyecto se va a llamar Phoenix Society, ¿no? Es un proyecto de que un fénix transforma la sociedad, ¿no? Y quiero que sea como un pequeño, vamos a decir, escalón para seguir escalando hasta conseguir divulgar esta información que os digo del ser humano que Félix dejó pendiente, porque creo que es lo más valioso que puedo hacer. Conseguir que la gente sea capaz de disfrutar del camino y vaya en la dirección de construcción de la vida que permita tener un día a día en que prioricemos la felicidad de la sociedad. Entonces, de momento, simplemente la parte de Phoenix Society que estoy haciendo ahora mismo es impulsar a la gente a hacer lo que llevan dentro. Eso que a mí me quedó pendiente, eso que yo no me atrevía, estoy haciendo ese arranque de proyecto para que de alguna forma pueda empezar a despertar esa sensación de yo puedo hacer lo que yo quiero en la vida. ¿Te has planteado, porque nos habrá venido a los tres una palabra, Ikigai, razón de ser, seguro que conoces la palabra japonesa, sí. Ikigai, nosotros también de alguna manera estamos por ahí, pero no me enrollo. ¿Y te has planteado dar conferencias y charlas en colegios o similar? Pues todavía no he empezado a buscar eso activamente. Por supuesto, estoy abierto a todo lo que yo pueda ayudar. En mi colegio ya di alguna charla alguna vez. O sea, sí que es algo que me gusta. En el hospital también me llamaron para dar una conferencia un poco también sobre la experiencia. Pero todavía no estoy buscando activamente eso. Pero oye, yo encantado porque sí que creo que divulgar este conocimiento, esta información para la gente que quiera recibirlo. Bueno, y tu experiencia. O sea, conocimiento sí. Y tu experiencia, ¿no? Pues como creo que es muy interesante, ¿no? Esas señales o indicadores que te hacían sentir que por ahí no es, qué indicadores, sensaciones corporales que te hacen sentir que por aquí sí es, los bloqueos que has tenido. O sea, yo creo que eso forma parte de la experiencia de muchas personas, ¿no? Entonces, que si eso lo compartes, a lo mejor es la vida a través de mí te está diciendo esto para que te pongas las pilas y empieces quizá activamente a buscarlo. Yo te liaré para alguna cosa que se me ha ocurrido, pero que yo creo que es muy importante hablar desde la experiencia para inspirar a otras personas a que saquen lo que llevan dentro. Me viene la imagen y ya termino, antes de que hagas el minutaje, del David de Miguel Ángel, ¿no? Sí. Que Miguel Ángel vio aquel pedazo de cacho de mármol y dijo, estoy viendo el David, voy a quitar lo que le sobra, ¿no? Entonces, yo creo que todos llevamos ahí... Agárrame el cubata. Agárrame el cubata, que le voy a quitar a este trozo de mármol lo que le sobra, ¿no? Entonces yo creo que
nosotros también de alguna manera vamos por ahí. Y, jolín, que puedas compartir tu experiencia para ayudar. Y se va a pensar, no sé por qué, en los más pequeños, los chavales jóvenes, en la ESO, te estaba imaginando que lo sepas. Pues me fliparía la gente joven porque para mí es la punta de la flecha. Si quieres cambiar la sociedad, empieza por la gente joven. Mira, te cuento rápido, me han llamado para mi tierra, para Arnedo, para dar una charla que tiene que ver con el Ikigai para sexto de primaria. He dicho que sí porque he sentido un impulso de lánzate a la puñetera piscina, Fernando, aunque no tengo, o sea, jamás he conectado bien con chavales tan jóvenes, aunque tengo una hija de 10 años, pero es que yo estoy acostumbrado a trabajar con adultos. Entonces, pero yo creo que es eso, que es que y ellos han hecho un plan en el cole de emprendimiento, de proyectos, y me van a contar más cosas. Pero yo creo que empezar, como dices tú, a estos chavales, en lugar de lo que se espera de ti, la pasta, el ser un youtuber, bueno, porque sea la vocación, bien, pero no todos tienen que ser youtuber ni ser famoseo. Jolín, que tú les puedas ayudar por ahí, Eduardo, igual tienes por ahí... Sí. ¡Ojo! Desde luego tengo la experiencia de cuál es el camino que no hay que hacer. Y eso también creo que es muy importante, porque a veces eso es lo que te despierta, cuando ves que alguien ha hecho un camino que tú no tienes que hacer. Y luego, de manera más concreta, a la hora de ayudarles aparte de decírselo, oye, tratar de conectar con el sentido profundo de lo que os mueve en la vida y moveros desde ahí. ¿Tienes algo que compartir con ellos en esa línea que lo facilite, que lo acerque, algún método, forma, sin hacer spoilers, es lo que tú sientas? Sí, está en construcción, pero a mí lo que más me ha servido es llevar algo puesto que todos los días me lo recuerde. Entonces, concretamente pulseras, ¿no? Mi familia me regala alguna pulsera de vez en cuando y siempre que lo ves, en días que estás difícil o que estás un poco de bajón o que no estás muy centrado, por así decirlo, lo ves y te acuerdas de la gente que te lo ha regalado, que ha creído en ti. Y eso, incluyendo también una camiseta que me regaló un amigo mío también, ¿no? Esas prendas que tú te llevas puestas, más allá de una vestimenta, es un impulso de alguien que te quiere, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer son o bien pulseras, o bien camisetas, o gorras, o lo que sea que puedas llevar puesto, que te recuerde como con el símbolo de, ¿no? oye, esto te lo ha regalado una familia para apoyarte, ¿no? En tu misión, en tu proyecto. Con el logotipo de Finish Society para formar parte de la gente que produce el cambio, ¿no? en esta sociedad. Y claro, no hay guión, porque hay que dejar que cada uno encuentre su aportación y su camino personal. No es directivo, no es adoctrinador. Es como decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, sé tú mismo. Yo tengo muy claro, y eso es una cosa que siempre he sabido, que la naturaleza hace experimentos para crear la evolución en el mundo, y a cada persona, animal, variante de árbol, tal, le da su Ikigai, ¿no? O le da su misión. Y haciendo lo que tú llevas dentro, haciendo esa parte que te ha tocado, es lo mejor que puedes hacer para colaborar a la evolución de la naturaleza. Luego ya veremos, es culpa de la evolución, quién sigue o quién no sigue, pero tú no puedes seguir a alguien, tú tienes que hacer lo que tú has venido a hacer. Sí, alguien me lo comparó una vez con un puzzle y me pareció brutal. Como tendemos siempre a la falta de autoestima y al autorrechazo y a decir yo lo mío no vale porque solo vale el que es rico, caro, el que es famoso. Y dicen, bueno, pues esto es un puzzle, vale, a lo mejor el que está en la nariz de la figura principal pues es Brad Pitt o es Ronaldo y ese está ahí, pero la esquinita del puzzle en el culo del puzzle, que sin esa esquinita el puzzle está incompleto. Entonces, el puzzle es el puzzle y cada uno vale tanto como cualquier... O sea, no hay ninguna pieza que sobre. Tal cual. Y eso es algo que sí que los chavales, yo creo que todavía, pues bueno, están ahí buscando ser solo la nariz del... Pero ahí estás tú para echarles un capote. Sí, aparte es que te sorprende a veces como hay gente que se dedica a cosas que tú no serías capaz de imaginar y son felices, ¿no? Porque yo qué sé, cuando ves a alguien que... Te pongo un ejemplo sencillo, un camarero. Hay camareros en los que tú lo ves y dices, lo vive. Ahí se ve muy claro. Tú ves el camarero que lo vive y el camarero que no lo vive, ¿no? Correcto, sí. Ese hombre probablemente... No le puedes decir que hay trabajos mejores o peores, pero es que ese hombre está siendo camarero y está viviéndolo, disfruta de atender a la gente, disfruta de no sé, de contar el chiste rápido, eso no se puede fingir, por así decirlo. Y seguramente ese hombre le pones a dirigir una multinacional y no sería feliz. Entonces hay que desmitificar un poco eso de que hay un trabajo mejor que otro, porque no hay, ¿sabes? Hay una persona que escribiendo es feliz, otro que siendo camarero, claro, otro que siendo presidente. ¿Qué es lo tuyo? Claro, yo no quería ser como decían las madres, claro, lo que decían las madres, ¿en qué trabaja? De lo suyo. Que había que traducirlo por de lo suyo, pero no de lo suyo porque lo haya estudiado, de lo suyo porque es lo natural, lo que lleva dentro, es el David lo que lleva. Has venido, ¿no? Y no es la primera vez que cito a Mónica Caballé porque el puzzle está muy bien, pero me gusta más, con tu permiso, que lo dije un día en un episodio,
Mónica Caballé, que es una gran filósofa muy sabia, habla de un tapiz, ¿no? Y que dice que cada uno hemos venido aquí a dar un par de puntadas en un gran tapiz. Que a nadie nos han preguntado por el diseño y si nos gusta, pero que nos ha tocado dar un par de puntadas. Y dice que es muy bonito. La belleza del gran tapiz también depende de las 2 puntadas que tú des. Si las das bien, en el sentido de auténticas, no bien de ideal o perfecta, sino si tú das tus auténticas puntadas, joder, has puesto tu parte a ese gran tapiz. Y si las pones mal o no las pones, se va a notar. Es que en un tapiz grande, 2 puntadas que estén mal hechas, va a cantar. Tu parte, la cagadita. La cagadita mía. Entonces, joder, que es como una sana responsabilidad de se nos han dado unas cualidades, se nos han dado unas habilidades, que no sea exigencia, ¿no? Pero, jolín, si... Que se disfrute. Hay fluir, hay flow. Mi maestro César, recientemente fallecido, que le tenemos que dedicar un episodio, creo que en breve a mi maestro César, en una entrevista... ¿Pero con la tabla Ouija o...? No, espero que sin Ouija. No hagas broma de esto, que acaba de fallecer. Bueno, sabía. Y la semana pasada, de un infarto. Y bueno, luego no quiero enrollarme con esa parte. Pero parece ser que él eligió irse. Por lo que me han contado, él eligió irse y le dejaron. Le tenías frito ya. Le tenía frito. Y decía César en una entrevista, cuando habla como que le decían la sabiduría que tiene, no sé qué tal, y él respondía, simplemente responde en función de mis habilidades. Claro, pero si la gente no sabe cuáles son sus habilidades, ya me dirás tú en función de qué vas a responder, ¿no? Entonces me parece que ahí tienes un camino muy interesante en acompañar a otros y si te llama la atención lo de los jóvenes, pues tener una buena conexión con, y lo que ha dicho, con los más... ¿no? De ayudar, que una de tus misiones, ¿no? Es como ayudar a los demás también. Claro, por eso, y que puede ser con adultos, pero que puede ser con niños, ¿no? Los llama punta de lanza, ¿no? Sí, para mí los niños es... la educación de un niño es lo que va a determinar toda su vida y toda nuestra trascendencia. Así que el camino del futuro son los niños. Pues te presto otra del arsenal que nos fueron compartiendo. Y decía, podemos cambiar lo que no nos gusta del mundo delegando la sabiduría en los jóvenes, como siempre se ha hecho. Es como que siempre queremos cambiarlo con un gran acto, una gran empresa. No. Encuéntrate tú, da tu ejemplo, porque no son tus charlas, y eso es lo que van a coger ellos, y ayudarles a que ellos encuentren su camino. Eso es lo que realmente cambia este mundo. Gente con tu actitud, gente con tu energía y otros muchos que estamos y que están. Y otra frase muy importante también, nadie es más que nadie, haga lo que haga. Es otra que también recalcaron mucho. Nadie es más que nadie, haga lo que haga. Que como aquí está muy de moda ahora enseguida clasificar. No, es que todos somos esa parte, todos somos nuestra parte. Claro. Sea más grande o sea más pequeña, es la misma importancia. La puntada del tapiz. Sí, y mira, no será casualidad, pero en las charlas que doy ahora sobre talentos, que hago unos talleres muy, muy chulos, que ahora te contaré, pongo el ejemplo y no será casual, se llama pit lane, cuando para el coche de Fórmula 1 y pongo, es más importante el tío o tía que cambia el alerón del que ajusta un tornillo en la rueda. Digo, coño, que es que el que pone ese tornillo, como no lo ponga bien, por mucho alerón que le hayan puesto al otro, es que se va a desnucar en la siguiente curva, se va a ir a hacer puñetas el coche. Entonces, tan importante es, lo decía, fíjate, en la universidad lo decía, ¿no? La persona que puede estar en recepción, en información, que es la primera cara cuando viene un padre o una madre con el niño a las jornadas de no sé qué, es tan importante como el señor rector que está en su despacho, ¿no? Pero hay que creérselo. O sea, la persona que está en recepción o está en ese tornillo o el CEO de la compañía, cada uno tiene que poner en valor, en el mismo plano de importancia, ni mejor ni peor, que lo que yo aporto es absolutamente indispensable y que si no aporto lo mío en este universo se lo perderá. Y nadie más que yo, con mis colegas, lo puede aportar, ¿no? Es una sana responsabilidad que Eduardo se va a ocupar y nosotros también, en la medida que podamos, de divulgarlo y ayudar a que lo encuentren. Y yo, antes de cerrar, tengo una pregunta de madre. Una preocupación, ¿cómo estás ahora físicamente después de pues de está imponente, mira lo que guapo. Ya, bueno, pero la percha es una cosa y otra es cómo se sienta él, ¿eh? Pues a nivel físico estoy perfecto, quiero decir, hago rehabilitación, no tengo ninguna cicatriz en el corazón, no he tenido ninguna secuela física excepto la pérdida de memoria, que a veces me va a venir bien, yo creo. Pero sí que es cierto que a veces me descubro a mí mismo estando
nervioso porque ¿y si hoy me pasa algo? ¿Y si hoy? Porque una cierta preocupación. sí, eso antes no lo pensaba. Nunca era tan consciente de que de un momento para otro podías dejar de estar aquí. Total. Y a veces, pues eso, no sé, me intento cuando veo a un familiar mío transmitirle lo que le quiero, ¿no? De alguna manera, aunque a mí a veces no se lo digo con palabras de me despido de ti porque se me muere mañana, ¿sabes? Pero doy ese abrazo, ese beso o digo lo que quiero decir para no quedarte nada en el tintero. Sí, eso sí que lo tengo un poco más mental. Más integrado, más integrado. Sí, ¿no? el daño es más mental. Sí, no que daño. se le ha quedado un poco como una secuela. Bueno, es un protector, Un ¿no? pequeño trauma, es un protector, ¿no? Que te recuerda, oye... Que somos mortales, ¿no? Que Y somos mira, que es que tú podías no haber vuelto. Claro, y te atreves Que también muchos no, más que muchos no vuelven. Te atreves más a cuando quieres decirle algo a alguien, a veces que, yo qué sé, a veces quiero conectar con alguien que está muy lejano a mí o que es difícil, me atrevo a decirlo porque ya no me voy a cortar, porque todos somos estamos en el mismo barco, todos somos iguales, vamos a hacerlo y ya está. ¿Dirías que esos miedos que tenías, que te bloquearon en esa época que estuviste, decías, como más deprimidillo, dirías que se han disuelto esos bloqueos ya en ti? Claro, yo ahora mismo realmente no tengo ningún problema en decir lo que pienso ahora y para lo que creo que he venido. Me puedo equivocar. Quita el creo. Y para lo que has venido. Y para lo que has venido que sientes a fecha de hoy. Que te lo dijo Félix todo enfadado. Sí, no. Y algo curioso, ahora que estás más consciente de que esto es prestado, limitado, como para todos nosotros, solo que tú ahora lo tienes como más fresco, ¿te ha aumentado la prisa o te ha reducido la prisa? Pues no, porque... En tu vida para hacer las cosas. Precisamente con lo que hablabas de los jóvenes, yo tengo un mensaje, que más o menos está explicado aquí, mi cadena está puesta y el siguiente eslabón lo cogerá alguien. Y yo no sé hasta dónde voy a llegar. Yo tengo el horizonte y me marco ese objetivo de intentar llegar al máximo que yo llegue. Intentar comunicar, hacer un día un programa de televisión y poder contar a la gente qué le hace feliz a un ser humano, ¿no? Para que ellos lo apliquen en su vida. Pero yo no sé si voy a llegar allí o no. Eso es una cosa que no lo tengo... Claro. No tienes certeza, claro. De momento estás entretenido haciéndolo. Claro, entonces siéndolo, ¿no? Ya no me preocupa tanto. Por supuesto que quiero llegar y para eso quiero hacerlo. Y ojalá Sí, pueda es hacerlo objetivo. y ver el resultado y disfrutar de ello. Pero para mí es más saber que camino en esa dirección y ser capaz de disfrutar del camino. De hecho, es un proyecto que había iniciado solo siempre y ahora estoy en una fase que me interesa buscar a alguien que se involucre conmigo porque más que hacer el proyecto yo solo y que funcione y que triunfe, que tal, es que quiero estar con alguien como vosotros, ¿no? Que estáis aquí vosotros dos juntos haciendo el podcast, que comparta el camino conmigo y que podamos disfrutar del camino. Sí, no es igual solo que acompañado, sin duda. Sí, porque es más fructífero. Entonces, considera sí que el esto objetivo... un granito más en el Sí, camino. desde luego. La clave, aquí este señor y yo y esta señorita, bueno, señora, que no sé, yo te veo señorita. Gracias. Pues la clave para venir aquí y echar una tarde, una mañana, con la vida que tiene aquí el caballero, que no te puedes ni imaginar. Él como es funcionario. Pero vamos, ya me complico yo la vida para rellenarla de un montón de cosas y complicarme yo solo. La clave para venir aquí es disfrutarlo. Nos lo pasamos muy bien escuchando a cada persona que traemos aquí, lo que contáis, lo que compartimos, las risas que echamos antes y después. O sea, puro disfrute, porque aquí beneficio cero, nos lo pagamos todos nosotros, nadie nos patrocina. De momento. Ni falta que hace que espera que Ferrari quiera promocionar. Nos están nuestro llamando los patrocinadores. Sí, están Están agolpados. aquí. Pero aquí nadie da nada por nada y cuando te ponen un collar ya tienes que ladrar al son de lo que te dicen. Entonces vamos a nuestro pedo y aquí hablamos lo que queremos. Por eso es el regalo que podáis. Disfrutar y que podáis disfrutarlo porque es lo que vale. Es que es un poco raro. Mira, yo he conducido Ferraris, he estado en hoteles de lujo, he conducido Porsches, he conducido Lamborghinis, he estado, por así decirlo, muy cerca del lujo por mi trabajo, ¿no? En circuitos espectaculares, en tal. Y al final, la gente o lo que echas de menos de allí es la gente. O sea, no quieres estar en un circuito con un Ferrari tú solo, quieres estar con tu familia, quieres compartir eso, quieres estar en una piscina de lujo con tu familia. Y si no es en una piscina de lujo, prefiero estar en la piscina pública, pero con mi familia o con mis amigos, ¿no? Entonces, sí, te entiendo. El éxito es ser consciente de que el éxito es disfrutar de la gente que tienes alrededor, claro. Eduardo, te quiero compartir algo antes de que terminemos. A ver qué va a decir. Miro hacia abajo. Después de que hayas dicho Porsche, Ferrari, Lamborghini, quiero decirte que me compra un Hyundai Tucson. Pues que no me llegaba para más, Eduardo. Pero que estoy muy contento con mi Tucson. Ahora me llaman Toby Tucson. Bueno, pero pasas mucho tiempo con tus seres queridos y con nosotros. Eso sí. Eso sí.
Estoy encantado. Era Pues solo te acordarás cuando llegue el momento de a dónde te ha llevado ese Tucson con tu familia, no si conducías un Hyundai o si conducías un tal. Totalmente. Y lo bien que me le pasó con él. Pues un placer, ¿no? Qué gusto haber un amigo un regalazo que nos has traído. Un amigo, pues está tarao. Este está tarao, como nosotros, este es de la familia. Tengo excusa ahí. Tienes un casting, ¿sabes? Solo cogemos gente que esté como mínimo tan tarada como nosotros de aquí para arriba, pero gente normal no podemos traer, pues entonces nosotros nos encierran. Y no habíamos traído a nadie del más allá, pues ya tenemos a alguien. Estamos esperando que la tecnología... Todo llegará, pero no fuera bromas. Me parece muy bonito y que tiene mucho sentido para ti lo que te ha pasado, ¿no? Para que lo hayas encauzado y que va a dar muchos frutos acompañando a su vez a que otros, y digo ya directamente chavales jóvenes, que encuentren, yo creo que es muy bonito y hace mucha falta, ¿no? Hace mucha falta encontrar propósito, porque si no andamos, pues eso, que puedes tener Porsches y que la gente que tiene Porsches también se suicida o están con problemas de adicciones. Entonces no debe ser el chollo, porque si no, todos los que condujeran Lamborghinis, Porsches o similar, pues serían hiper felices. Hete aquí que eso no ocurre, así que ese no puede ser el camino, pues algo para el que le toque. Así que de verdad, Eduardo, jolín, qué gusto conocerte. Un placer. Tienes su teléfono, ¿no? Lo tenemos contactado a este chaval, ¿no? Lo tenemos contactado aquí y en el más allá. O sea, sabemos dónde vives y a dónde vas. No te vas a librarlas. Si te da por tener otro infarto, la siguiente la hacemos con Ouija. O sea, esa va a ser la hostia. Oye, espérate, yo digo que si hay que volver, vuelvo, aunque sea así, ¿eh? escucha, que igual es tú. No des ideas. Ni youtuber ni hostias. Es aquí la buena. Ese podcast lo peta. No tientes la suerte. Dejadme un poquito por aquí, pero cuando llegue el momento, prometo, si que hay que volver, yo vuelvo a contar alguna historia, venga, aunque sea del más hacemos allá. Ouija y te conectamos. Pero de momento te queremos seguir disfrutando como aquí estás ahora, de carne y hueso en modo presente, de verdad. Ha sido un placer escucharte y ver tu alegría, tu energía, tu vitalidad. Creo que esto a algún sanitario también le va a ayudar a decir, hostia, pues a veces esto voy a decir que no estamos haciendo nada. Joder, tiene sentido. De vez en cuando sí que sí. Y eso es un regalazo para los que estáis ahí. Para las personas que trabajamos en esto. Y para nosotros ha sido una gozada tenerte aquí. Susana. No, yo diría también su paz, ¿no? Además de su alegría, a mí me ha transmitido paz, verdad y autenticidad. Y propósito. Así que... Pues seguimos caminando y yendo hacia ese camino que es el objetivo en sí mismo. Sí, sigamos disfrutando del camino, ¿no? Yo siempre digo la frase de follow your fire, ¿no? Sigue tu camino, sigue tu fuego interior, pero disfruta del camino también. Así que... Y bueno, FF me gusta. Y cuando tengan las pulseritas, las gorras y las camisetas, nos avisas, por favor. Llegarán aquí. Que ese proyecto mola mucho. Hasta pronto. No digo hasta siempre, no. Hasta pronto, porque nos volveremos a encontrarnos. Seguro. Certeza. Miguel, Susana, también nos vamos viendo. Un placer. Besitos, Venga, un beso. audiencia. Chao, chao.